Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. A ver, que quite el sonido, lo primero. Buenos días, amigos, amigas, conocidos y todos los oyentes. Hemos pasado las vacaciones, hemos pasado las navidades y bueno, pues ahora estamos viendo un poco todos los resultados en la situación en la que estamos y la verdad es que no va a ser nada fácil el retomar nuestra actividad normal. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, el programa continúa y tenemos muchas cosas que contarles. Hoy vamos a hablar en primer lugar, saben que colaboramos con FEMUR, sobre todo en la difusión de la cantidad de actividades que realizan en favor de las mujeres y concretamente hoy vamos a hablar de un estudio que ha presentado hace unos días la Federación Española de la Mujer Rural, el primer estudio nacional sobre el impacto del COVID en la mujer rural. Esta investigación destaca a la mujer rural como ejemplo de resiliencia ante una singular crisis sanitaria. Este estudio ha sido llevado a cabo junto con el Instituto Clínico de Investigación Interdisciplinar en Neurociencias. El estudio ha ahondado en un aspecto que no se ha tenido mucho en cuenta hasta ahora, no ha sido abordado en relación con la repercusión que el coronavirus ha tenido sobre la mujer española, sobre todo sobre aquellas que desarrollan su vida en el ámbito rural, y el título de este estudio ha sido Impacto de la COVID-19 sobre la mujer rural y su entorno. Celebraron la presentación en Segovia contando con la asistencia de la presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego, la secretaria general de FEMUR, Elena García, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada, y Carlos Valiente, coordinador científico de proyectos de investigación de FEMUR. Y todos han destacado la importancia que tiene para el ámbito rural y nacional la situación de la mujer rural. Para ello hoy contamos con Nuria Vaquero, está con nosotros para que nos cuente cómo se desarrolló, creo que fue un éxito y bueno, que nos cuente un poco cómo ha sido todo. Buenos días, Nuria. Muy buenos días a todos. Hola, ¿qué tal estamos ya después de las vacaciones? Retomando bien, nuestra vida normal. Ya están olvidadas las vacaciones. Sí, la verdad es que se olvidan pronto, ¿verdad? Es increíble. Sí. Es increíble. Sí. Pero bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal va FEMUR? ¿Qué bien, actividades pues, tenéis? Ya sabéis que trabajando día a día, empezando el año con muchos objetivos por que cumplir y con nuevos cursos, nuevas formaciones y con este estudio, la verdad que hemos empezado el año muy intenso, presentando a los medios de comunicación, como bien decías, fue un éxito la presentación, este súper interesante estudio que bueno, pone en valor la capacidad de la mujer rural en esta pandemia. Cuéntanos un poco cómo fue todo, porque realmente estás de alguna forma está hablando de que se paró todo, se paró la mujer empezó a retomar actividades y otra vez mal. Cuéntame un poco cómo ha sido el estudio. Justamente ahí empezábamos un poco nuestra intervención. La presidenta nacional, Juana Borrego, partía de ese punto en la rueda de prensa y decía, justamente cuando nuestras mujeres rurales estaban aprendiendo ya a emprender, a ser dueñas de su propia vida, de su propio destino, apostando por esa formación de calidad que siempre otorgamos en nuestra entidad, llegó el COVID y esta horrorosa pandemia donde, bueno, pues en esos meses fueron muy complicados, que nos tuvimos que quedar en casa. Las mujeres rurales, además, como hemos estado insistiendo a lo largo de estos meses, también, además de ser y de velar por la salud física, también tuvieron que ser responsables de esa salud mental en muchísimos casos. De velar por ser profesoras, ser médicos, seguir trabajando en su día a día. Entonces, bueno, ahí se produjo un parón. Sí. Ese estudio efectivamente lo que viene a aglutinar, a intentar demostrar es cómo ese impacto de la COVID-19 sobre la mujer rural y sobre todo el entorno que la rodea. Si queréis os doy algún dato que yo tengo por aquí apuntado que me parece muy interesante, aunque sí que has avanzado tú ya algo, Vicky, pero bueno, sí. el estudio ha sido coordinado
que sí que quiero hacer una pequeña mención especial, además de a nuestra entidad, a Juana Borrego, por Carlos Valiente, que es el director del Instituto Clínico de Investigación Interdisciplinar en Neurociencias, y también por el presidente, bueno, también estuvo en la presentación el presidente del Colegio de Médicos de Segovia. Como datos importantes para dar una primera aproximación, en la muestra del estudio participaron 1.530 mujeres de una edad media en torno a 55 años, de pueblos con menos de 5.000 habitantes, y de las cuales 200 pasaron la enfermedad y 1.330 no. O sea, Bien. un 13,1% frente a un 87%. Estos datos son de hace unos meses, también hay que tenerlo en cuenta. Que sí, porque con esta última... efectivamente. Ay, no me sale la palabra, con este último COVID que ha habido. Sí, el Omicron. Con Omicron, exactamente, yo creo que ahí se está terminando. Entonces, claro, sí. Puntualizamos estos datos porque ahora habría que volver a hacer una muestra más de cuántas mujeres han pasado la enfermedad, bueno, el COVID. Entonces, partiendo de esos datos, el estudio se ha hecho en 15 comunidades autónomas y bueno, pues salen datos muy curiosos, sobre todo un poco partiendo de los niveles de ajuste emocional. Vamos a hablar siempre partiendo un poquito, pues eso, de las emociones, del tema depresivo, del tema cognitivo. ¿Cómo han enfocado ellas toda esta situación? Pues vete contándonos. Sí, se os cuento si quieres. El coordinador, Carlos Valiente, detallaba un poquito que los niveles de ajuste emocional, de sintomatología depresiva, que al ser conscientes de la relevancia de fenómenos como el mindfulness, que era muy curioso cómo las mujeres ya habían interiorizado ese fenómeno del mindfulness, que eran conscientes, han aprendido que esta técnica las ha podido ayudar a llevar la pandemia de mejor manera. Han tenido un mejor rendimiento en la capacidad ejecutiva, es decir, de la potencialización para lograr dimensiones como la cognitiva, que es la del pensamiento, la emocional, que es la del afecto, y la conductual, que es la del comportamiento. ¿Y los resultados qué tal han ido? Los resultados, efectivamente, pues nos hemos dado cuenta que las mujeres rurales tienen todo el fenómeno del mindfulness, de esa interiorización, de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera. Lo han llevado mucho mejor, que tampoco lo hemos podido comparar con las mujeres de ciudad, que hubiera sido lo suyo, pero efectivamente se han visto que los niveles han sido muy positivos y muy buenos. Hablábamos también de una mayor capacidad para gestionar las situaciones complicadas con herramientas propias y personales, demostrando así mayor resiliencia y autonomía personal, que eso también es muy importante, mostrar esa autonomía personal, ese desenvolverse en situaciones complicadas. Yo creo que al final la mujer rural es dura. Sí. Está muy habituada a estar sola y a hacer frente a las situaciones que le llegan. Efectivamente. Entonces, en esos trabajos tiene mayor capacidad de análisis, quizá de saber desenvolverse en situaciones más críticas. Para ello también hablábamos de temas como de la autoestima, de la autonomía económica y de las relaciones sociales. Entonces, es muy importante también que esa autoestima esté alta, que tenga una capacidad económica donde ella se sienta a gusto y sea independiente, y luego que las relaciones sociales, es verdad que en el mundo rural al final es más pequeñito, más chiquitito, pero bueno, son mejores, son más cercanas las relaciones. Sí. Efectivamente. El presidente del Colegio de Médicos de Segovia apuntaba un dato que era muy curioso. Bueno, a mí me pareció sinceramente súper curioso un poco cuando los periodistas nos preguntaban un poco de la reticencia de la vacunación, de cómo si en el mundo rural era igual que en el área urbana. Sí. Y apuntaba un dato muy curioso que me resultó que al final la gente del mundo rural tenemos, bueno, pues esa cercanía con el médico, esa capacidad de confianza, ese día a día,
que a la gente del mundo rural pues se aporta esa confianza. Sin embargo, en la ciudad al final pues vas al médico cuando vas, eres uno más en la lista y bueno, no tienes quizás esa confianza para preguntarle vacuna o cualquier tema relacionado con el COVID. Entonces nos resultó muy curioso efectivamente cómo en este caso nos centramos en mujeres rurales, pero cómo esa disposición, esa confianza con el médico, con la gente de alrededor, pues esa cercanía, esa familia, esa pequeña familia rural que todos formamos, bueno, pues eso también ayuda a haber llevado esta pandemia dentro de la gravedad y dentro de la situación crítica con un poquito de mejor ánimo y con viéndolo desde otra perspectiva. Sí. La verdad es que hablamos mucho de que el mundo rural están muy separadas las personas, hay mucha soledad, pero en el fondo para todo este tipo de cosas la gente se une, todo el mundo se conoce y estás bastante menos solo que en las ciudades. En las grandes ciudades hay mucha gente, pero no conoces prácticamente a nadie. Efectivamente, al final, bueno, pues la gran ciudad hay de todo, pero no conoces casi ni a tu vecino. Sí. Quito el casi, no conoces a tu vecino. En muchas ocasiones no le conoces, por supuesto. Claro, en el mundo rural, bueno, es totalmente diferente. Entonces eso ha sido uno de los factores potenciales a decir, oye, confío en mi médico, confío en la persona que me asesora para que me ponga la vacuna, tengo cualquier duda acudo, aunque es cierto que hay que insistir que bueno, la sanidad rural está como está, que ahí tenemos que ser más, insistir en que no se nos quite servicios, sino que sigan manteniéndose los que tenemos. Pero en ese aspecto ha sido fundamental. Entonces, bueno, el estudio como análisis y conclusión estamos muy satisfechas. Además ha sido un estudio pionero, innovador, siempre también un poco versando o partiendo del objetivo que tenemos durante este tiempo. FEMUR que siga innovando, que siga siendo pionera. Sí. Y nosotros estamos muy satisfechas por ese aspecto. Ha sido el primero a nivel nacional. Esperamos poder seguir haciendo más estudios, esa es la idea. Ya bien sea a través de... Bueno, ha sido un estudio financiado por el Ministerio de Desarrollo de Objetivos de 2030. Sí. Y bueno, pues eso que esperamos seguir haciendo más estudios de este calado, porque al final, bueno, pues son estos pequeños resultados luego al final los que también a nosotros nos dan unas estrategias para poner en marcha unas acciones u otras. Por supuesto, la verdad es que es muy importante. Os felicito por este estudio, os felicito por las ideas que tenéis y os apoyo para que sigáis adelante con todo este tipo de actividades que son vitales para las mujeres y sobre todo en el mundo rural. Pues muchas gracias, Nuria, y espero seguir contando con vosotros y seguiremos hablando de los nuevos proyectos de cara a este nuevo año, que va a ser un año un poquito duro, pero de alguna forma, fíjate, yo creo que toda esta pandemia nos ha hecho prepararnos para lo que viene y lo que se queda. No va a ser fácil olvidarnos de todo esto, va a seguir con nosotros. Y de alguna forma la pandemia no se ha acabado. La situación económica es la que es, ya lo estamos empezando a ver por todos los sitios. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir apoyándonos entre nosotros y hay que seguir teniendo fuerza. Y yo creo que la tenemos. Y sobre todo en el mundo rural la gente está muy acostumbrada a echarse para adelante. Hay que hacer muchas cosas y para eso estamos con vosotros, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Nuria, y vamos a poner ahora, creo que va a poner un vídeo que un poco con la grabación de todo lo que se desarrolló en esa presentación del estudio y la semana que viene volvemos a hablar. Un besote muy grande. Gracias, Vicky, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Bensound.com. 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 Bensound. Una tarde, vino a cobijarse bajo mi sombra una mujer. Mi última flor cayó sobre sus manos. Otra realidad es posible, le susurré. En ese momento tomó conciencia de que una convivencia justa e igualitaria es posible. Se acercó a regarme y poco a poco empecé a destilar un aroma al que llamó igualdad. Frente a la violencia contra las mujeres, inspira igualdad. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Y seguimos con el programa. Como les comentaba al principio, estamos hablando un poco pues de las consecuencias que está creando la situación de la pandemia, la situación médica, las contradicciones que hay en muchos casos. Y para ello tenemos con nosotros a Maite Pedraza. Buenos días, Maite. Hola. Ay, Maite, que... Sí. A ver. Estoy, que ya, Sí, ya, estoy. Ya te oigo. Estoy. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿qué tal estás tú? ¿Qué tal has pasado Bien, estas bien. fiestas? ¿Qué tal has retomado la actividad? ¿Qué tal se ve en la ciudad el ambiente? Pues la verdad es que yo en mi caso muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, pues bien, me voy librando de esta cepa, o al menos eso creo, ¿no? Pero bueno, yo muy bien. En la ciudad que se ve, pues yo lo que veo es agotamiento social. Sí. Veo un agotamiento, veo quizás un poco de la gente está irascible, pero sobre todo veo fatiga, veo tristeza. Y fíjate que estamos hablando de Madrid, o sea, estamos hablando que, por ejemplo, que ahora, pues con el tema de las pandemias, hay por todas las calles tenemos 1000 terrazas. Quiero decirte que hay muchísima gente por todos los sitios. Pero salvo esos terracitas que ves a la gente charlando y tal, yo percibo tristeza, Vicky. Sí, de alguna forma lo estaba hablando antes con Nuria, ya sabes, la responsable de comunicación de FEMUR, que en las ciudades quizá se ha pasado peor toda esta situación. Primero, llevamos mucho tiempo con ella. Estamos ya muy cansados, muy quemados, aburridos, como bien dices, muy tristes. Nos ha afectado a todos, a unos más y a otros menos, pero a todos. Pero en las zonas rurales, de alguna forma, aunque hay mucha menos gente, pero de alguna forma está más unida, se conocen todos, se comparte todo. Y en las ciudades son mucho más impersonales. Hay mucha gente sola, hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que no tiene dónde acudir. La gente sale a la calle, pero sigue estando sola.
Es que lo hemos comentado montones de veces, de los que conocemos los pueblos, porque hemos tenido, para mí, una suerte nacer en pueblo. Sabemos que hay, pues bueno, hay como más, vamos a llamar, no solidaridad, la palabra no sería esa, sino, bueno, pues hay más unión, la gente, perdón, si no levantas la persiana a las 11 de la mañana, automáticamente tu vecina dice, oye, he pasado y no he levantado la persiana, automáticamente te llama, eso te da una cierta tranquilidad. Luego hay otros temas que también serían la contra, que bueno, pues tienes menos libertad, etcétera. Pero aquí en Madrid efectivamente tenemos, somos como más muy independientes. Vamos, tú en Madrid puedes hacer 3 vidas en 2 barrios diferentes, no te conoce nadie. Sí, pero sí que es cierto que aquí se ha pasado mal, pero yo creo que esto lo estamos pasando mal todos, pero primero porque estamos ya agotados de tanto, o sea, todos pensábamos que esto no iba a durar tanto, esto está durando muchísimo, pero sobre todo yo creo que lo que está pasando ahora es que no tenemos información, al contrario, tenemos demasiada información. Lo cual provoca una desinformación total, claro. Claro, porque primero tenemos esa parte, ya no voy a meterme porque yo para eso sabes que soy muy prudente, gente que no quiere vacunarse, gente que se vacuna 3 dosis ahora, o sea, es una desinformación total, porque todo el mundo sabemos que las vacunas son fundamentales, yo si creo en esta vida en algo es en la cirugía de las vacunas, pero en ese momento tenemos una desinformación muy grande, con lo cual eso a determinados sectores, te voy a decir por ejemplo más vulnerables o menos, les está creando muchísima angustia. Luego además tenemos demasiada información con el tema de usted se ha puesto tal vacuna, no, da lo mismo, o sea, póngase la otra, llame, tercera dosis, los niños, o sea, es mucho follón para poder digerir esto. Y lo fundamental, lo que a mí me ha parecido que ha sido terrorífico, ha sido que, por ejemplo, ahora, en una época de Navidad, a ver, todos sabemos que el año pasado en Navidad fue una Navidad diferente, donde, bueno, pues no salíamos, lo teníamos ya como si dijéramos más asumido. Sí. Pero este año, de pronto, cuando veíamos que todo iba bien, ha vuelto a ir mal. Este año quizás ha sido peor que el año pasado, sí. Claro, porque nosotros teníamos la idea de que este año ya iba a ser prácticamente normal. Pero bueno, estábamos un poquito adaptados a que no había demasiada, ya no podíamos reunirnos tal, pero lo que ha sido para mí, y creo que para mucha gente, sobre todo gente mayor, que son los más vulnerables, es que primero, sí, hay gente que se ha quedado con montones de comida preparada porque ya tenía preparada para sus hijos, sus nietos y demás, y la angustia de los famosos antígenos. Porque claro, ha sido como una especie de ola donde primero, podías ir a la farmacia a comprártelos, te regalaban uno y tal por la comunidad, pero las farmacias se quedaron totalmente a cero de antígenos. Con lo cual, otra angustia más, porque claro, la gente se empezó a correr la voz y echas así. No, es que antes de hacer la cena, antes de reunirnos, hay que hacernos antígenos. Y eso era constantemente un bombardeo. Yo a lo mejor sé perfectamente, Vicky, lo que quiere decir hacerte una prueba de antígenos, o tú, pero muchísima gente no sabe lo que es. Por supuesto, de hecho ayer me comentabas que hay gente que está teniendo problemas de la cantidad de antígenos que se ha... Es que hay gente que tiene problemas en las fosas nasales, porque claro, el tema es, yo he visto aquí en Madrid, ir paseando, y bueno, unas colas en las farmacias tremendas, y el papelito típico en la puerta, que creo que éramos, yo retrocedía retrospectivamente a la época de la posguerra, aunque yo no la he vivido, gracias a Dios, ¿no? Pero donde no hay abastecimiento, bueno, entonces papelitos, no tenemos antígenos, no tenemos no sé qué, o sea, y vas por la calle diciendo, estamos desabastecidos de antígenos, pero realmente la gente, es que si no podías ir a cenar. Luego a todo esto, como se los estaban haciendo, primero, problema con el precio, porque en una farmacia costaba no sé cuánto, en otra tal, bien, siguiente desinformación. Y luego, no todo el mundo está preparado para hacerse esa prueba. Por supuesto. Claro, porque yo me la tuve que hacer porque había estado con un positivo, gracias a Dios, y negativo. Yo me fui a que me la hiciera una compañera
Y bueno, es que el palito casi te llega al cerebelo, ¿entiendes? Sí, he sabido de casos y casos cercanos que han tenido problemas, les han provocado laceraciones, heridas, bueno, y claro, eso, si encima te lo haces varias veces, pues acabas pudiendo tener un problema serio, desde luego. Aparte que no creo que tengas que hacerte, el otro día estaba yo con una amiga y ten cuidado porque claro, lo que es cierto es que ahora mismo lo mismo que antes fue terrorífico porque había muchísima mortandad. Ahora todo el mundo sabemos que esto es bastante más liviano, o sea, no es una patología tan tremenda, sí. Pero sin embargo muchísimo más contagioso porque yo ahora mismo muchísima gente de mi alrededor tiene el COVID, o sea, sí. o lo tiene o está aislada porque un positivo, es decir, cada vez hay más bien. Pues imagínate, el otro día me encuentro y pero bueno, no, es que yo me hago, mi hija me hace antígenos, o sea, se están haciendo antígenos constantemente. Sí, es que de alguna forma se ha creado una psicosis con todo esto. Decías antes que por un lado hay mucha información, que quizá hay un exceso. De alguna forma eso conduce a la desinformación. Y luego aparte la información no está clara, tiene que ser una información muy concreta, que todo el mundo vaya por el mismo lado, porque estoy oyendo casos de que depende quién te atienda, te cuenta una historia o te cuenta otra, con lo cual es un caos. Claro, o sea, y tú misma la prueba no te la puedes hacer tú, porque yo te digo que el palito no te lo metes, no te lo tienes que meter, porque te duele, porque es desagradable. Claro. Entonces se está creando una angustia donde, ya te digo, la angustia es, ¡ay, no tengo antígenos! Y te vas corriendo a la farmacia a tener antígenos. Pero vamos a ver, también sabemos que los antígenos se pueden dar perfectamente falsos negativos. Sí, con lo cual de alguna forma no se entiende nada. Claro, con lo cual no te está sirviendo de nada. Luego también está la desinformación o la gran información, que primero tenías que hacer una cuarentena de 15 días, luego de 10 días. Ahora ya con 7 días tienes bastante. La gente llama a los ambulatorios, no, quédese en su casa, tome paracetamol. Y bueno, no se lo hacemos. No, las cosas no son así. Porque a gente joven, por ejemplo, yo no digo que, pero tienen más vitalidad, no digo que sea diferente, digo que tienen, pero todo esto está causando a la gente mayor, gente que está sola, Vicky, sola, que estaba deseando que llegaran las Navidades para poder ver a los nietos, para poder reunirse otra vez con sus hijos, se ha quedado con un gasto tremendo de comida, se ha tenido que quedar otra vez sola. ¿Qué hacen? ¿Van? ¿No van? O sea, es constantemente lo que estamos oyendo. Oye, pues yo tenía preparada la cocina para 20 y resulta que luego tal, hemos estado 4. Bueno, todo esto a mí a lo mejor no me afecta, me puede contrariar, pero hay personas que también están enfermas y todo esto les está ocasionando muchísimos problemas psicológicos. Sí, y de hecho el miedo que se ha creado, que no se nos va, al contrario, a nivel económico, en todos los sitios de hostelería ha habido un montonazo de problemas porque ha habido, casi todo se ha anulado cuando estaba previsto. Y fíjate que en esos sitios de alguna forma es donde quizá estás más seguro, estás mucho más seguro que en el domicilio porque lo tienen adaptado para poder atender a la gente. Lo tienen muy ventilado y además tienen el tema del ozono, en fin, toda esa serie de cosas. Pero es que todo eso, volvemos al principio, Vicky, desinformación. O sea, tú cuando tienes una información, para bien o para mal, la tienes que la asumes, o sea, te dan unas pautas a seguir y la tienes que asumir, te guste o no te guste. Sí, no, está claro. Pero cuando te lo dicen por varias formas, y totalmente diferente una versión de otra, pues te acoges a la versión que más te gusta, que no tiene por qué ser la real, ¿sabes? Sí, pero tú fíjate qué pena, porque se podría haber apoyado mucho a la economía si hubieran informado de verdad de la seguridad que tienen los locales públicos, por ejemplo. Mira, es una desinformación total, pero no con los locales, con los antígenos, con este virus, con el otro, o sea, vamos a ver, es que están circulando por las redes, que las redes tienen una parte buenísima. De hecho, mira, ahora mismo a tantos kilómetros tú y yo estamos aquí compartiendo un programa, ¿no? Fenomenal. Pero también hay un peligro,
Ahora mismo están, pues bueno, mandándote cosas. Ay, no, 20.000 vacunas, Orión, Otrol, bueno, tú. Pues todo eso no tiene ninguna gracia. Sí. Porque a mí, insisto, a mí no me va a afectar, soy sanitaria. Sí, pero hay mucha gente que sigue esos comentarios. Claro, de lo que estoy hablando, pero claro, entonces te haces los antígenos cuando. No, pero bueno, te ha salido positivo, pero dentro de 4 días te lo tienes que repetir porque a lo mejor puede ser asintomático y tal. Es que estamos creando una angustia y además si ya es de por sí, a mí me parece que es muy peligroso la Wikipedia. Está muy bien para ver determinadas informaciones, pero en cuestión de medicina hay que ser muy, muy, muy prudente. Sí. Y tú sabes que soy enfermera, o sea, pues imagínate ahora todo el mundo con la Wikipedia. No. A mí me han dicho que la vacuna, no sé qué, yo llevo 3 dosis, tú 2, o sea, por Dios, esto no es, estamos creando una angustia tan tremenda. Estamos creando los dos extremos. Por un lado, gente que está muerta de miedo y no se atreve a hacer nada, y gente que está empezando ya a pasar porque la está pandemia cansada. nos ha tocado a todos. Yo ya te voy a contar ya vamos a poner un momento, una gota de humor, por llamarlo de alguna forma. La necesitamos. Bueno, yo en mi caso, pongo por ejemplo mi caso y me considero una persona bastante equilibrada dentro de un orden. A mí no me han angustiado en otras cosas porque, bueno, pues sé muy bien que vamos a... Pero, sin embargo, yo no sé por qué miro la alacena, yo nunca he tenido tanta comida acumulada, ni sí, por Dios. O sea, nunca en mi vida. Sí. Pero es que vivo en Madrid, vivo rodeada de 30.000 supermercados, o sea... De pronto abro y donde antes, pues si quedaban 2 botellas de vino, 2 Coca-Colas o 2, no pasaba nada, ¿no? Ahora, ¡ay! Me falta tomate frito. Pero vamos a ver que tengo 4 botes. No. Tengo que tener, o sea, nos ha dejado tocados, pero que como yo, está todo el mundo. Sí, no, pero está pasando, hay mucha psicosis, está pasando a todo el mundo el tenerlo lleno por si acaso, claro, por si vamos a peor, por si me pongo mala. Claro, es que ten en cuenta que por un lado tienes el tema que, bueno, vamos a ver si esto no volvemos a ningún tipo de confinamiento, que a mí siempre me ha parecido que es ilegal y lo sabes. Sí. Pero es que además como te llama una amiga o tú llamas, oye, no, estoy con el COVID, 7 días metida en casa. Dice, bueno, a ver si me voy a quedar 7 días sin poder comer pescado. Sí. Mira, ayer estaba con una amiga y aludiendo a lo que estás contando, ella vive con su hijo, nada más. Y comenta que se tiene que ir corriendo a comprar huevos porque solo tenía 8 huevos. Dice, tú échale. Dice, no, dice, es una manía. Dice, pero claro, dice, es que tengo que ir a comprar más. Pero como eso, todo. Mil cosas. Y sobre todo, vamos a ver, Vicky, lo hemos dicho desde el principio, que yo creo que tendríamos que hacer mucho hincapié en esto de las angustias que estamos pasando, ya sea a nivel rural como a nivel... Da lo mismo, o sea, la angustia la tenemos. Sí. Y otra de las angustias que no vamos a superar porque vamos a salir todos tocados, y esto estoy convencida, es, tú sabes que lo fundamental cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay ante cualquier tipo de lo desconocido de tal, nosotros necesitamos el abrazo, necesitamos tocarnos, necesitamos abrazarnos. Ya son muchos meses, ya son 2 años que llevamos... Hemos perdido la costumbre de abrazarnos. Sí, por supuesto. Yo salgo del ascensor, me veo una señora o un señor delante, casi pegas el grito. Sí, es cierto. El besuquearnos, eso nada. Claro, y vas rodeándote para que si te cruzas con alguien, no cruzarte demasiado. Yo, como tengo altura, porque tú sabes que yo soy alta, bueno, pues manejo un poco y encima levanto la cabeza para no... Quiero decir, todas estas serie de costumbres nos tienen que afectar, porque nosotros, incluso el dolor, es darte la mano, es cogerte, y eso vamos a tardar muchísimo tiempo en que tenemos que volver. Y luego, sobre todo... Sí, sigue. No, lo que te quería decir era que el lenguaje corporal es fundamental. La empatía que podemos tener con otra persona no la podemos tener en este momento porque nos estamos perdiendo. Tú imagínate estar constantemente viendo a una persona con mascarilla, solamente vemos los ojos. Sí. Claro, estamos perdiendo los rasgos esos de que tú hablabas con alguien, ¿sabes?
cómo sus gestos, la sonrisa, todo eso a ti te estaba ayudando a conocer. Hombre, a es esa que el persona. lenguaje corporal hace muchísimo. Vale, pues ahora mismo, ¿de qué? Gafas de sol porque estamos si hace sol, te pones la mascarilla y cuéntame, o sea, Sí. no tenemos ningún tipo de relación, con lo cual nos está impidiendo, es otra forma más de hacer una barrera entre, Sí. entre De nosotros. alguna manera lo llevamos diciendo ya mucho tiempo y es cierto, y eso se va a quedar, nos ha cambiado la vida. Hay que, quizá en las zonas rurales menos, por lo que hablábamos, porque hay otra cercanía diferente, pero nos ha cambiado la vida. La gente se ha acostumbrado a salir menos. El concepto de que hemos tenido toda la vida, sobre todo aquí los españoles, y la cervecita, y vemos a no sé quién y quedas en el bar. Todo eso está cambiando y la Claro, gente se está quedando en su casa y ya con no la va a salir. gente. Es que están cogiendo ese hábito, de hecho, ahora mismo, en conferencias y tal. Yo estoy viendo que donde antes estaban las salas llenas, ahora, bueno, había 20 personas. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí. Es que donde hoy hay 20, antes estaban 100. Fíjate, Pero sobre fíjate. todo es que en el ámbito rural, pues sabemos perfectamente cuántos viven en cada casa. Y Claro. no, fulana está sola, mengana está sola, Sí. solo con el hijo. Y bueno, pues montones de veces terminaban de cenar y se pasaba a casa de los vecinos. Sí. Pero Sí, sí, claro, sí, sí. ahí por eso la angustia a lo mejor en la zona rural ha sido menos que nosotras aquí en Madrid. Porque aquí Sí. en Madrid, ¿qué quieres que te diga? O sea, tú sabes cómo se vive en las ciudades. Hombre, yo es que estoy oyendo a mucha gente, muchos amigos nuestros que siguen, todos viven en Madrid, que cada vez salen menos, que ya no se juntan, que no se reúnen. Dicen, a lo mejor salgo por la mañana a dar una vuelta y luego me meto en casa. Es que te lo piensas, vamos a Sí. ver, a veces no es que no lo hagas, lo haces porque en el fondo te niegas a quedarte en casa o... Pero te Maite, niegas no todo el mundo es como tú, ¿eh? O sea, tú eres Pero- una persona de salir y una persona que se esfuerza. No todo el mundo Sí, es así. pero también me lo pienso, te digo que por ejemplo, yo sabes que voy mucho y tengo muchas conferencias porque tengo muchos actos y tal, y a ver, pero ¿dónde? ¿Y la sala? No, o sea, yo no voy con la tranquilidad que iba antes y termino, bueno, el otro día te puedo asegurar, y tú conoces el Ateneo, yo estaba dando una conferencia allí y uno de los ponentes dice, Maite, no sé qué está quedando la espalda fría. Digo, sí, estoy helada porque tengo las ventanas abiertas. Ah, Bueno, claro, del, claro. del COVID no lo sé, pero desde luego una lumbalgia salimos todos. Que vamos, quiero decirte Sí. que tienes que, no estamos haciendo las cosas y estás deseando terminar una cosa para, bueno, me voy. Yo tengo amigas que efectivamente salen a dar una vuelta por la mañana y tal y cual y ya por la tarde no salen. Sí, sí. Y el problema es cómo te habitúes a no salir. Es que lo decías antes, ya llevamos 2 años, es que la gente se está acostumbrando a vivir así y hay muchas cosas que no se van a recuperar. O sea, Bueno, hemos recuperado, voy a poner otra nota de humor, hemos recuperado los juegos de mesa. Bueno. Sí, los juegos de mesa. sí, eso también Que es verdad. antes no jugábamos a la oca ni al panchín y ahora vamos a jugar a la oca porque no tenemos otra cosa que hacer. Sí, O sí, es sea, cierto. es terrorístico. No, la verdad es que es una pena y sobre todo, como decías antes, la gente más vulnerable, porque dices, de alguna forma nosotros todavía tenemos capacidad de recuperación, a lo mejor no igual, pero sí tenemos capacidad de recuperación. Pero la gente Pero mayor- la gente mayor, uff, De que yo he estado, porque tú sabes que yo, el colectivo vulnerable de los ancianos y los niños para mí es fundamental. Y yo el otro día estuve haciendo una visita, pues porque bueno, voy haciendo visitas, en fin, para ver si la gente, en fin, siempre lo he hecho, ¿no? Con niños y Sí. ancianos. Y yo el otro día estuve en una residencia para ver si, bueno, pues hablar un poco con Sí. la gente y tal y cual. Y claro, los ojos, o sea, te transmiten una tristeza sí, porque están solos. Ten en cuenta que la persona mayor quiere tocar, bueno, todos queremos un sí, poco... sí, pero las personas mayores lo necesitan más. Claro, entonces ten en cuenta que ya les han sacado de su casa. Volvemos a hablar siempre de lo mismo, pero es que es real. Las cuidadoras Sí. siempre pues pasaban y de hecho yo ya te digo que voy a verlos enseguida. Hola, fulana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, qué peinadito más mono.
pues las típicas cosas que hablas, te sientas y tal. Ahora haces lo mismo, pero a una distancia. Y esa distancia estás poniendo también una barrera hacia ella. Sí, sí. Con lo cual, ellas están tristes. Ha llegado una Navidad que tenían la ilusión de ver a sus nietos, y no han podido verlos. Aparte de que también existe, tú sabes que la maldad existe, Vicky. Además, y precisamente, sí. con todo este tema de, bueno, pues de COVID, de enfermedades, de barreras y tal, pues se están intensificando, vamos a llamarlo de alguna forma, los odios que había a lo mejor, pues que no querían que vieran a los nietos, entre los padres, o sea, esto se está incrementando. Sí, de alguna forma se está utilizando, por supuesto. Claro, se está utilizando, pues si antes tenías que estar con tu madre y tal, en la residencia bien, porque bueno, es que no podemos, o sea, esto se está incrementando y es terrorífico. Sí. Es terrorífico. Sí, me hablabas ayer de la poca empatía que existe y es que de alguna forma es cierto, es cierto. Es que normalmente la empatía es fundamental para poder, la persona empática es, la palabra empatía es ponerte en el lugar de la otra persona, ser condescendiente, saber lo que en ese momento le puede estar pasando y bueno, pues ayudarla con esa empatía, porque claro, lo contrario, ya sabes que es la perversión, o sea, gente perversa que no tienen, que tienen incluso una patología, ¿no? No ser empáticos con esa persona, con el dolor, con la angustia, con la alegría. Y claro, ¿qué ocurre ahora? Pues que ahora mismo nos estamos encerrando más en nosotros mismos y estamos siendo menos empáticos. Sí. Porque claro, en este momento hay muchísimo paro, aunque digamos que no, hay muchísimo paro. Sí. La gente tiene miedo a encender la luz porque dices, Dios mío, lo que voy a pagar este mes. Es indignante que te aunque te mezcle todo, pero todo eso está haciendo mucho daño. Sí. El tener que esperar en la calle, pues eso, para unos antígenos. Una cola para... Y usted casa aquí, no, es que voy a comprar un paquete de tabaco. También tengo que esperar para comprar el tabaco. Sí, se están produciendo una serie de situaciones que ya rayan el ridículo, que es exageración. Yo el otro día estuve en un establecimiento, di unas monedas y fueron limpiándolas una a una. Digo, hombre, por favor. Lo que habla... Y hay un supermercado que yo fui el otro día, que jamás me quedé... No, meta el dinero aquí, lo metí en una máquina y la máquina me dio las vueltas. Que me sentía como en la guerra de las galaxias. Sí, exactamente, pero tú fíjate lo que hablábamos, qué cantidad de información. Demonio, que digan las cosas claras. Si ya se sabe desde el principio que solamente se contagia por aerosoles. Me parece muy bien que limpies la mesa, pero no hace falta con alcohol, que te laves las manos, pero no hay que tener el gel desinfectante constantemente porque es contraproducente. Mira, y no dicen nada de eso. Hay muchísimas cosas denunciables y aunque mezclemos todo, yo quiero que quede claro una cosa que para mí es fundamental. No podemos, está totalmente, eso es por lo que tenemos que luchar. Lo mismo que seguimos luchando por la igualdad, por toda esta serie de cosas. Y me da igual que sea en el ámbito rural, para mí hay que luchar. Pero es que lo que no podemos seguir tolerando es esto que nos está pasando. ¿Qué están haciendo con nosotros? Sí. No puede ser que a mí me estés dando una información cada vez diferente de 7 días. Es como en la época de la pandemia el comité de expertos, que no existía ese comité de expertos. No se puede estar engañando a la población. Si los antígenos realmente son los que funcionan, muy bien, vamos a establecer que funcionan. Entonces, ante cualquier duda, usted va al ambulatorio, tienen que organizarlo de tal forma. No me pueden dejar a mi libre albedrío de que, pero para reunirte los antígenos. ¿Qué pasa? Que voy a llevar ahora los antígenos como los cleaners, por ejemplo. Es que yo estoy viendo a gente que está constantemente limpiándose las manos. Claro, pero sabes que vamos a terminar siendo el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Porque es que estamos, ya es como una manía, estamos haciendo una patología. Sí. Llegas, sales, sacas el gel. Es que además ya repartes el gel como el que repartía caramelos. Además que sí. Claro, entonces, a mí me lo han ofrecido ya un montón de veces. Digo, claro. Gracias, que llevo las manos limpias. Sí, es que te sientas una saca el gel y te dice, ¿quieres? Vamos, ya te digo, como quieres un caramelo. Pues pero tenemos que ser un poco conscientes y tenemos que empezar a demandar la verdad. Sí.
no podemos, o sea, el antígeno, o sea, tener las cosas claras, los antígenos es una prueba que es orientativa, no es, puede haber falsos negativos, puede haber falsos positivos, o sea, Sí. tiene que haber unas directrices. Sí, pero han creado tal psicosis que todo el mundo está obsesionado con eso. Realmente, yo, si te sirve de consuelo, a mí me hicieron la prueba el año pasado porque estuve con un contagiado cercano y no me he vuelto a hacer ninguna A mí prueba. tampoco. El día que tenga algún síntoma, el día que me encuentre mal, el día que pase algo, pues tendré que hacérmela. Pero entre medias no. Pero, Y yo estoy viendo a la gente que se la está haciendo porque sí. Porque lo están creando, esa, Sí. yo no sé en un ámbito rural, pero yo lo que sé que aquí es, llamas al ambulatorio, y el ambulatorio, que por cierto los ambulatorios están vacíos, doy fe, por lo menos el mío, o sea que puedes ir perfectamente, y te están diciendo que te hagas un antígeno, no, es que eso no es real, Sí. pero es que eso es lo que tenemos que tener claro, y que quede muy claro para las personas, sobre todo personas mayores, que no saben. ¿Cómo vas a decir a una persona mayor que se haga un antígeno? Por Dios. Sí. O sea, lo que se le va a hacer es una hemorragia nasal. Por Vamos a supuesto, romper por los supuesto. capilares. Eso es por un lado. Por otro lado, por Dios, vamos a trabajar un poquito más la empatía. Sí. Vamos a trabajar más la empatía. No te pueden decir, y esto, ríete ahora, porque como estamos hablando de la falta de información o la excesiva información viene al caso, no me pueden decir después de tantísimos años que la carne es mala. O sea, Sí, no me la sí. pueden decir que la carne es mala, Sí. ni me pueden, o sea, no, es que eso tendría que estar penalizado, Vicky. Porque hay Sí, de alguna personas- forma, y una responsabilidad, que no puedes soltar las estupideces que estamos oyendo constantemente, que tienes que pensar un poquito en los efectos que puedes crear. Efectivamente. O sea, es O sea, que- tenemos que tener las cosas claras, tenemos que trabajar esa empatía porque es lo que es lo único que podemos para ayudar a la otra persona. No estoy hablando de patologías, hablo de lo que siempre ha sido, de poder trabajar eso. Es que cada vez, con todos estos problemas que tenemos encima, con toda esta desinformación, con toda esta angustia, con toda esta soledad, al no trabajar en la empatía, es lo que Sí. estamos haciendo es trabajar en lo siguiente, ser cada vez más, bueno, no voy a decir la palabra porque, Sí. pero estamos yendo a un mundo de autistas, Sí, a un la mundo verdad, de la verdad es que sí, máquinas, la o verdad sea, es que sí. vamos, solamente nos falta ponernos ya una escafandra y vamos, a mí ya te digo, cuando he visto a veces, veo por la calle personas con guantes, con la careta esta que lleva, bueno, vamos a ser serios. Sí. Vamos a No, ser tendríamos prudentes, que pensar un poquito más. O sea, no hacer tanto caso a lo que nos dicen, analizar un poco las situaciones, porque la gente está muy histérica, Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a despedir, nos vamos ya. Simplemente felicitarte porque creo que ayer fue todo un éxito en el Escorial, ¿no? Sí, A la ver. verdad es que fue muy, ¿Cómo fue? muy entrañable, pues muy bonito. Es que tú sabes, Vicky, que yo, bueno, tú lo has hecho juntas montones de veces. A mí me gusta que o sea, traer otra vez para que la gente no olvide nunca a mujeres que han pasado la historia por un premio Nobel o simplemente pues porque han hecho algo Sí, donde esto se olvida. Entonces a mí me parece que una forma de luchar para la igualdad y tal es menos decir y más hacer. sí. Y es ayer vital. tuve la suerte de estar hablando de Margarita Hahn, la astrofísica, que aquí en España es muy poco conocida, pero Sí. sin embargo en Italia, bueno, de hecho es un premio, le dieron un premio Nobel, o sea, y una mujer feminista, una mujer que hace ahora se celebra el centenario, y en Italia es muy, muy conocida, ha pasado a la historia no hace tanto tiempo, porque ahora me parece que es en junio donde hace los 100 años, como la Dama de las Estrellas, la amiga de las estrellas, de hecho tiene un asteroide con su nombre. Y fue muy bonito porque incluso la gente joven, que yo soy mucho de también, para mayores, pero sobre todo para jóvenes, que es nuestra savia, y gustó muchísimo y la verdad es que fue muy bonito, muy entrañable. Pues me alegro un montón, mis felicitaciones y Muchas gracias. nos volveremos a ver. La semana que viene estaremos aquí otra vez. Claro que sí, claro que sí. Pues un besote muy fuerte, que te vaya bien y que, bueno, pues hay que seguirse cuidando.
Claro que sí, ¿De acuerdo? prudencia, pero sobre todo ser valientes. Gracias, Vicky, y un besito a todos los Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes un beso muy fuerte, que tenemos que seguir adelante, que seamos fuertes y que no hagamos tanto caso de las tonterías que nos cuentan y del ruido que se genera con todas esas tonterías. Analicemos un poco lo que nos están contando y bueno, yo creo que somos bastante inteligentes como para saber lo que hay que tomar en serio y lo que no. Un saludo de Vicky Ibáñez y hasta la semana que viene. Un besote. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.